en los próximos minutos con Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a empezar repasando un poco la sesión en el viejo continente. Tenemos subidas generalizadas para la mayoría de índices en el viejo continente, como decimos, subidas, por ejemplo, que ya alcanzan el 2% en algunos índices, el CAC 40 de París o también el DAX alemán, una subida que, bueno, se queda un poquito más rezagada en el caso del IBEX 35, que apenas ni siquiera llega al 1%. En el IBEX, como decimos, la subida es del 0,94% hasta los 8.519 puntos. Marc, vamos a intentar repasar niveles clave en algunos de los principales índices europeos, por ejemplo el CAC 40, el DAX, el FTSE 100 de Londres o el MIB del italiano, y más tarde pues vamos a profundizar en el IBEX, pero primero en otros índices europeos. Bien, la verdad que hemos tenido por partes, primero un ajuste correctivo muy importante en las bolsas, como bien sabemos, con dos catalizadores muy importantes, el rebrote de la pandemia y sobre todo ese discurso más hawkish de Jerome Powell de la Reserva Federal. Eso ha afectado a una fuerte caída en los mercados. Estamos viendo una corrección importante. El rebote que estamos viendo, por ejemplo, en el CAC de París, yo creo que es bastante relevante, acercándose al hueco que vivimos en jornadas anteriores, y veremos si anulando esta corrección. Por ahora no se ha completado este proceso de ajuste que hemos visto no solamente en el DAX. Yo creo que el más significativo es el DAX alemán. Ahí lo tenemos. También el rebote es, digamos, más ligero que el CAC, que ya es la bolsa más fuerte del continente europeo desde hace bastantes meses. Y el DAX industrial sigue ahí, estancado en esta zona de los 15.000. De momento no se ha roto ningún soporte técnico. La verdad que los índices han aguantado muy bien en los soportes y ahora tenemos que evaluar si esa zona de soporte sigue para mantener los índices en zona lateral o si el mercado realmente corrige al calor de lo que nosotros pensamos que es lo más importante, que es la retirada de estímulos y cómo se va a pronunciar el Banco Central Europeo y qué continuidad en el mensaje va a tener la Reserva Federal, porque no nos engañemos, los estímulos ahora mismo es lo que más preocupa a los mercados, sobre todo cómo iremos procediendo con el tapering, ¿no? Si quieres que echemos una mirada al IBEX 35, es cierto que el IBEX sigue siendo el índice más débil de la bolsa europea, aun y así también se ha comportado muy bien en la zona de soporte. Esa zona de los 8.400 puntos es súper importante. Veremos cómo rebota en las próximas semanas desde estos niveles, pero de momento el mercado soporta el envite bajista en zona de soporte clave y veremos si tiene suficiente fuerza para arrancar ese esperado y comentado rally de fin de año. Claro, bueno, si nos fijamos en el gráfico del IBEX 35, es cierto que no ha recuperado el nivel que se dejaba en ese viernes negro antes de esa caída tan fuerte que tuvimos aquel viernes por la nueva variante del coronavirus, Omicron. El IBEX rondaba los 8.800 puntos, llegó a bajar pues por debajo incluso de los 8.400 y bueno, pues ahora lo tenemos en los 8.500, ha recuperado algo de terreno, pero no todo lo que se esperaba. ¿Podemos esperar, Marc, teniendo en cuenta pues bueno, que se podría cumplir ese rally de fin de año, que suele cumplirse todos los ejercicios, teniendo en cuenta que esto podría suceder, ¿qué niveles podríamos ver en el IBEX 35 en un futuro próximo, es decir, en las próximas semanas? Hombre, el mercado se mueve en tendencias y una de las tendencias es lateral, ¿no? Y de momento ese rally que aparentemente hace 3 semanas podía tener continuidad, que era aceleración o corrección, se ha dado corrección. Mientras no perdamos los 8.300 puntos, el mercado yo creo que sigue en zona lateral, con lo cual que vuelva a los 9.100 es una posibilidad en el caso del IBEX 35. Y ya te digo, si el mercado flaquea en este rebote y vuelven las ventas y pierde los 8.300 puntos, entraremos en otra fase, ¿no? Una fase más volátil, más complicada. Nosotros pensamos que el mercado no está preparado todavía para que eso pase, pero sí para que podamos vivir una corrección un poquito todavía más fuerte de la que hemos vivido, con lo cual los 8.300 puntos marcarán seguro si el IBEX tiene o no rally de fin de año. Va a depender de las noticias. Vamos a ver cómo inciden en ellas tanto Powell como Lagarde, porque sin duda en sus mensajes habrá la solución. Pero creo que el rebote que estamos viendo esta semana es significativo de que el mercado quiere el rally de fin de año.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos 8.300 puntos, a ver si los vemos en el IBEX 35 para pues, que nos dé un poquito alguna pista respecto a si habrá o no habrá rally de Navidad en el IBEX 35, que como dices, pues bueno, Marc, es uno de los índices más laterales y más débiles dentro del viejo continente. Si nos metemos en profundidad dentro del selectivo, pues vemos que hoy hay muy poquitos valores en negativo, tan solo Sabadell e IAG en estos momentos están cayendo, pero muy poquito, apenas unas décimas. Por ejemplo, para IAG la caída es del 0,15%. Y te quería preguntar si en estos momentos en el IBEX 35, teniendo en cuenta la corrección que ha sufrido en los últimos días, en las últimas semanas a raíz de esa nueva variante Omicron, ¿hay algún valor que por niveles esté arrojando algún tipo de oportunidad de entrada? Vamos a ser prudentes todavía porque hemos visto un deterioro importante en el sector bancario que venía empujando un poquito todo lo que era la renta variable europea, especialmente un índice tan condicionado por los bancos como es el IBEX. Luego, esa debilidad de Inditex. Entonces, nosotros vemos el mercado todavía un poquito débil y que no podemos descartar que este rebote tenga otra recaída. De hecho, el mercado lateral, corrección lateral, sería como mínimo el mejor de los escenarios en los próximos meses, y no podemos olvidar que venimos de una gran subida. Con lo cual, valores interesantes, creo que los que teníamos antes de la corrección siguen estando ahí, como por ejemplo el sector que nos gusta mucho es el sector ferroviario, por toda la liberalización del ferrocarril. Sabemos que se está cambiando el ferrocarril hacia el ferrocarril eléctrico, se está promocionando mucho el transporte en ferrocarril versus las compañías aéreas que son más contaminantes, y sobre todo lo que sabemos, esa entrada en la liberalización del ferrocarril que va a permitir nuevos competidores y por lo tanto más material rodante. Ahí tenemos dos compañías extraordinarias en España como son CAF y Talgo. Y otro sector que nos gusta muchísimo es el sector de la energía solar. En Estados Unidos va a subir al calor del plan Biden y creemos que en España también, porque una vez se resuelva todo el hito de la expansión monetaria y qué van a hacer los bancos centrales, tenemos otro hito importantísimo que es la expansión fiscal, ¿no? Y esa gran intervención fiscal, que es el mayor plan de estímulos desde el plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, significa que va a haber un impulso seguro a las compañías más cíclicas y nosotros apostamos por la rotación. La energía renovable, la energía solar, puede ser un sector muy beneficiado porque ya ha corregido un 50% ese gran impulso alcista que tuvo al calor de la pandemia. Ahí no descarten Solaria como una compañía importante que pueda dar de sí en los próximos meses. Pues habrá que estar muy pendientes a lo que haga Solaria, sin duda, en los próximos meses, Marc, pero también queremos mirar a otros activos fuera de la bolsa. Por ejemplo, uno de los que ha sufrido un mayor rebote en los últimos días ha sido los futuros del petróleo. Por ejemplo, si nos fijamos en el Brent, hoy están subiendo esos contratos que vencen en febrero de 2022, un 2,5% hasta los $74,93 el barril. Un petróleo que, bueno, se vio muy perjudicado después de ese viernes negro, como decimos, bueno, prácticamente todos los activos lo hicieron, aunque después de que en los últimos días la OPEP haya dicho que va a mantener esa producción de petróleo y que incluso podría aumentarla si las incertidumbres sobre Omicron persisten, pues parece que ha dado un poquito de alegría a este activo que, bueno, como digo, en los últimos días ha subido desde los mínimos que marcó, como decimos, después de ese susto que nos dieron en los mercados financieros por la variante Omicron, unos mínimos por debajo de los $70 el barril, hasta ahora que está en los 75. Pero hay que decir que no ha recuperado todavía esos niveles que perdió tras esa fuerte caída que sufrimos en ese famoso viernes negro de las últimas semanas. ¿Cómo vemos a nivel técnico pues este activo, el petróleo? Bueno, la verdad que el petróleo está ahora mismo en tendencia alcista, ha corregido, es cierto, en las últimas semanas, es normal, las correcciones forman parte de los mercados alcistas. Nosotros pensamos que la base de fondo que crea la tendencia siempre es la oferta y la demanda, ¿no? Y hay un gran problema en el mercado del petróleo, y es que en los últimos 5 o 6 años no se ha invertido apenas en CAPEX, en buscar nuevo petróleo en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, si no hay más petróleo, el petróleo se va gastando. Eso es un problema más en un sector que, aunque crece poco, sigue creciendo a ritmo del 1%. Y eso significa que en los próximos años que tendremos inyecciones fiscales para hacer carreteras, trenes, autopistas, puentes, cambiar el parque de viviendas y adaptarlo a la vivienda más sostenible, todo eso va a generar un consumo de energías fósiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Y fíjate
que incluso países como Estados Unidos ya han puesto en circulación reservas estratégicas para poder bajar el precio del petróleo. Pero eso es un problema, porque si los países tienen menos reservas, eso significa que a largo plazo el poder de la OPEP es más influyente. Y eso significa que seguramente los precios del petróleo no han terminado de subir y lo que hemos visto es una corrección para que el petróleo siga subiendo en los próximos meses. Nosotros lo vemos por encima de los $100 barril, básicamente porque 5 años sin invertir prácticamente en nuevos hallazgos son un problema que ahora estamos empezando a ver, con lo cual estamos muy positivos en el sector petróleo y esta corrección sin duda creemos que nos ha permitido utilizarla para reengancharnos a la tendencia no solo del petróleo, sino de las compañías petroleras que se benefician de la subida del precio del petróleo. Bueno, y para corrección también la que hemos visto en los últimos días en el mundo de las criptomonedas, con Bitcoin cayendo en la última semana más de un 10%, pero lo curioso es que hoy estamos viendo un muy fuerte rebote, por ejemplo en Bitcoin, que ahora mismo está repuntando más de un 7%, Ethereum más de un 9%, casi un 10% de subida, Binance está subiendo en estos momentos un 5%. ¿Cómo ves, Marc, estos movimientos tan volátiles, desde luego, en las criptomonedas en los últimos días? Bueno, la verdad que el tema de las criptodivisas sabemos que es un tema muy sensible, muy delicado, a veces incluso cuesta hacer alguna nota o valoración negativa, ¿no? Porque la gente se ofende. Y eso suele pasar cuando hay una burbuja, que nadie quiere que termine una fiesta que ha empezado, pero yo creo que ningún analista es capaz de determinar el valor intrínseco de las criptodivisas. Y el valor intrínseco es el valor de verdad. Lo que cotiza ahora mismo son expectativas, ¿no? Y, por ejemplo, el Ethereum ya capitaliza más en bolsa que cualquier banco mundial. Quiero decir que estamos en un activo absolutamente volátil, no sabemos si es una burbuja o no, algunos pensamos que sí, otros que no, pero desde luego es un activo muy volátil, es un activo incipiente. Nosotros siempre nos acordamos de la burbuja.com del 2000, claro que de ahí ha salido Google, Facebook, Amazon, y claro que esas compañías han dominado el mundo como se hablaba por aquel entonces, pero han quedado 5 de las miles de compañías que por aquel entonces cotizaban alegremente por los mercados, ¿no? Y eso ha dejado muchas pérdidas entre los inversores, con lo cual seguro que del blockchain va a salir algo y que alguna criptodivisa realmente habrá merecido la pena asumir el riesgo, pero mucho cuidado porque estamos hablando de un activo que es muy incipiente y que por lo tanto tiene muchos riesgos. No recomendaríamos más del 5% del capital en ningún caso en un activo de este tipo y desde luego lo que estamos viendo ahora es un rebote de un activo que está ahora mismo en el corto plazo muy bajista y que podemos verlo sustancialmente por abajo porque desde luego el pánico empieza a marcar el camino del Bitcoin, con lo cual mucha precaución. Bueno, pues mucho cuidado tenemos que tener con las criptomonedas y también con, bueno, esperar ese famoso rally de Navidad, el rally de fin de año, porque habrá que tener muy en cuenta esos 8.300 puntos que nos dabas, Marc, como nivel clave en el IBEX 35, pues para darnos alguna pistita más sobre si va a haber o no va a haber rally, al menos dentro del IBEX. Marc Ribes, que es cofundador y CEO de Black Bear, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros, un placer.